El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él, hablando de Jesucristo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo, capítulo 3, versículo 11. ¿Qué significa eso, el bautismo? ¿Cuál es el significado verdaderamente de un bautismo? Esa palabra hoy en día para nosotros es una palabra religiosa, pero esa palabra baptizo en griego, o sea en arameo, también en hebreo, como lo quieras, en ningún momento era una palabra religiosa. Es interesante que el Nuevo Testamento habla de diferentes bautismos. En la carta de los Hebreos, capítulo 6, 1 y 2, el escritor de la carta de los Hebreos, hay personas que se rompen la cabeza. ¿Quién escribió la carta a los Hebreos? ¿Fue Pablo? ¿Fue Apolos? ¿Fue Silas? ¿Fue Priscila? ¿Fue Timoteo? ¿Quién fue? La verdad que fue el Espíritu Santo, pero la pregunta más importante no es ¿quién la escribió? La pregunta más importante es ¿para quién la escribió? Para nosotros. Y el escritor de la carta de los Hebreos dice: por tanto, dejando los rudimentos, el fundamento de la doctrina de Cristo, y vamos adelante a la madurez. La Reina Valera dice perfección, pero en griego la palabra perfección significa madurez. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas o de la fe en Dios. Y ahora oye esta palabra, y de la doctrina de bautismos. Es interesante que habla de diferentes bautismos. En el Nuevo Testamento encontramos diferentes formas de bautismo. En esta mañana, en este estudio bíblico, quiero compartir con vosotros el significado verdadero, lo que significa ser bautizado. ¿Qué significa ser bautizado? En el Nuevo Testamento aproximadamente encontramos 8 diferentes bautismos. Quiero ir uno por uno, explicarlo, por lo menos tocarlo un momento, analizarlo, y luego ir a ese momento cuando habla del bautismo y por qué los cristianos, nosotros cristianos, nos dejamos bautizar. ¿Qué significa el bautismo? ¿Cuál es el verdadero significado del bautismo? ¿Qué clase de bautismos conoce el Nuevo Testamento? ¿De dónde viene la palabra bautismo? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Por qué es necesario dejarse bautizar? ¿Cuál es la bendición? Todo eso vamos a ir punto por punto, poco a poco. Primero, ¿de dónde viene esa palabra bautismo? Esa palabra bautismo, si hoy la pronuncio en español o en alemán o en inglés, todos en algún momento piensan en una palabra religiosa. Pero esa palabra baptizo no viene de un lenguaje religioso. Baptizo
bautismo, en su momento, al principio, significaba simplemente sumerger bajo agua completamente. Completamente. Agua por arriba, agua por abajo, agua dentro y agua que te rodea. Cuando un barco, o déjame explicarlo así, es interesante que en el Nuevo Testamento hay diferentes palabras para naufragar. En verdad hay 3, pero las 2 más conocidas es cuando el apóstol Pablo naufragó. Y también en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, habla de que naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué significa? Que el barco, sin darse cuenta, por debajo del agua, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 1, 18, 19, el barco se queda atrancado en unos arrecifes. El barco todavía se ve, pero se ha quedado atrancado. Y cuando se queda atrancado en las rocas, la dinámica del mar hace al barco pedazos. Vale, pero eso es una cosa, es naufragar, y otra cosa es hundirse, porque esa es la palabra bautismo, significa ser hundido, sumergido completamente. Agua por arriba, agua por abajo. Lo mismo que la Titanic. Tocó un iceberg visible, sí, pero en un momento bajó. Y eso es ser completamente sumergido bajo agua. Pero ahora hay una cosa interesante, querido oyente. Cuando uno estudia, y yo en nuestros estudios, cuando uno estudia, sea griego, hebreo, arameo, tú puedes especializarte. Cuando tú vas a los estudios teológicos, a una facultad o una universidad para estudiar teología, en Alemania, de Alemania estoy hablando, entonces tú tienes que decidir si quieres poner más énfasis en el hebreo, o más en el arameo, o más en el griego. Donde nosotros estábamos, ponían más énfasis en lo que era el griego antiguo. Un dialecto, en total hay 6, pero este dialecto del Nuevo Testamento se llama koiné. Koiné. No es el griego clásico de Aristóteles, Platón, Homer, no, o Sócrates. Eso es el griego clásico. El Nuevo Testamento está escrito en un griego muy común, como en inglés le dice, del daily business, del día a día. Y esa palabra bautismo, bautizo, cuando estudias palabra por palabra, y el vocabulario del griego del Nuevo Testamento tiene aproximadamente 11.460 palabras. Aproximadamente, depende de qué texto básico coges. Cuando estudias la palabra bautizo, también vas a ver que en la literatura griega antigua, esa palabra estaba asociada con una profesión. Y era la profesión cuando tú querías darle color a una prenda, a un vestido, a la tela tú querías darle color. Entonces, hoy en día ya existen los hilos con color, y cuando tú quieres hacer cualquier cosa, el hilo ya tiene el color. Antiguamente, al principio, no era así. Primero se hacía la túnica y luego elegías el color. Vale. Y estudiando eso nos dimos cuenta que habían personas que le llamaban los bautistas en español. Y eran personas que trabajaban en una tintorería, creo que se llama en español, donde tú ibas y ellos le daban color a tu ropa. Cuando hace años la primera vez tuve el privilegio de poder estar en Italia, en Nápoles, cerca de Nápoles hay ciertas ciudades importantes, antiguas, griegas, romanas, Herculano, o también Pompeyi. Y en Pompeyi, esa ciudad que fue completamente tapada con la ceniza
cuando el Vesú explotó, pocos años detrás de la resurrección de Jesucristo, ese volcán explotó y con su ceniza tapó una ciudad entera, Pompeya. Luego, a los 1700 y pico años, se encontró esa ciudad. Esa ciudad es interesante porque es probablemente la ciudad antigua mejor conservada que existe en la tierra. Se ven las pinturas, el color en las paredes, los mosaicos en el suelo. Pero hay otra cosa interesante. Cuando yo fui para allá a hacer una guía turística, a mi guía turística le pregunté si conocía la casa de los bautizos. Y él me dijo, ¿de qué lo sabe, pastor? Digo, no sé si hay, pero mi pregunta hay. Dice, sí, hay 3. Digo, ¿me puedes llevar para allá? Y él me llevó para allá, y justo lo que había estudiado, justo lo que me imaginaba, pude ver. En el suelo, en el patio de esa casa, habían tinajas en el suelo, que todavía se podía ver el color rojo, amarillo, azul, que era probablemente lo más caro en aquel momento porque lo sacaban de un mineral que venía de muy lejos. Y entonces, cuando tú querías tener un color en tu ropa, por ejemplo, tú comprabas una túnica gris, pero la querías, vamos a decir, en azul. Entonces tú ibas a esa casa del bautizo y le decías, quiero que me hagas que esta túnica sea azul. Entonces él la metía en una tinaja, creo que se llama en español, grande, que entraba un hombre hasta la cintura, tan grande era, y metía tu túnica. Y con los pies, él movía la túnica, la pisoteaba, porque estaba completamente bajo de la tinta azul. Luego la sacaban con un palo, la ponían en el sol, le daban la vuelta, y se quedaba alguna manchita todavía gris, otra vez lo bautizaban, hasta que completamente tome el color. Ahora después vaya a ver el significado espiritual de esto. ¿Cuántas veces se tenía que llenar o bautizar esa túnica? Hasta que completamente tome el color deseado. Con el trasfondo ahora de ese conocimiento, quiero que me acompañes a esto. Existen 8 diferentes formas de bautizo en el Nuevo Testamento. El primero, lo hemos visto, es el bautismo según Juan. Es el bautismo en agua. Ese bautismo que hoy ya no existe, ese bautismo era de preparación para el Mesías. Es Mateo, capítulo 3, del 1 al 5. Y dice la Biblia que Juan bautizaba en el desierto. Bueno, ya tiene que tener narices para bautizar en el desierto con lo poco agua que hay. Siempre que el Señor te llama a un lugar, aunque parezca lo más raro que sea ese lugar, si el Señor te llamó, hazlo. Juan fue preparado en el desierto y ahora oye, y en el desierto actuaba. Acuérdate de estas palabras. En lo que el Señor te prepara, eso es lo que el Señor te usa. Ok. Y la gente iba para dejarse bautizar. Salía, de todo lugar salía. La Biblia dice que de todo Jerusalén, Judea, y toda la provincia de Idumea, todos de Siria, todos iban a dejarse bautizar por Juan Bautista. ¿Por qué? Porque por primera vez en 400 años se podía percibir la voz del Señor. 400 años hubo silencio. Cuando tú abres la Biblia, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, aunque la palabra testamento no es correcta, sí está bien, pero mejor se llama pacto. Entre el primer y el segundo pacto,
Dios el Padre en total hizo 8 pactos. El pacto de Noé, de Moisés, de David. ¿De acuerdo? Hay diferentes. Con Abraham hizo un pacto. Pero nosotros cristianos estamos en el nuevo pacto. Esa es la palabra correcta, el nuevo pacto. El pacto con la sangre de Jesucristo, no el pacto con la sangre de animales. El primer pacto fue bajo la ley, el segundo es el pacto bajo la gracia. Y ahora, cuando Juan Bautista predicó, por primera vez en 400 años la gente oyó la voz de Dios. Cuando tú abres tu Biblia y terminas en el profeta Malaquías, en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, muchas veces, antes que empiece el Nuevo Testamento con Mateo, hay una hoja blanca. Quiero decirte que esa hoja blanca duró 400 años. No había palabra, no había visión, no había dirección del Señor. 400 años no se había oído la palabra del Señor. Y de repente un hombre solo en el desierto dice, voz de uno que clama en el desierto. Y de repente todos se dieron cuenta, Dios está hablando. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no conocía el reino, pero lo anunció, porque sabía que aquel que iba a venir con las sandalias, que él no era digno de llevar. Es interesante que Juan dice, yo no soy digno de llevar las sandalias, pero mira, queridos, Juan dijo, no soy digno de llevar las sandalias. Y nosotros podemos llevar su nombre. Vaya privilegio. El pueblo llamado conforme a mi nombre. Y dice la Biblia que la gente salía para bautizarse por arrepentimiento. Es interesante que el culto en el templo para ellos no trajo el resultado que ellos deseaban. La gente iba al templo, sacrificaba, pero algo le faltaba. ¿Sabes? Siempre que tú hagas una religión, tú sabes que algo te falta. Tú puedes hacer lo que quieras, algo te falta siempre. El legalismo, la ley, la religión, siempre deja un vacío en tu corazón. Solo el amor de Jesucristo, el amor del Padre, el amor del Espíritu Santo en su gracia, llenan tu vida con abundancia. Juan predicó. La gente se dejaba bautizar en el agua. Es el bautismo primero que encontramos, el bautismo de Juan según en el agua. Pero, como él dijo, hay uno que viene detrás de mí, que los bautizará, y ahora oye, este término es interesante, en Espíritu Santo. Es interesante que no dice en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, sino en Ruach HaKodesh, en Espíritu Santo. En el Espíritu Santo y fuego. Otra vez, en Espíritu Santo y fuego. Sí, es el Espíritu Santo, pero interesante, no lo usa ese término, en Espíritu Santo. Interesante. Lo vamos a ver ahora después. El segundo bautismo que vemos es el bautismo en Espíritu Santo. En la persona del Espíritu Santo. Es interesante. Juan Bautista estaba hasta la cintura en agua. Él tenía, como era nazireo, no nazareno, nazireo era un consagrado al Señor. Él tenía el cabello largo, nunca se había cortado el cabello como señal de su consagración. Juan Bautista en ese momento tenía 30 años aproximadamente y 6 meses. Y su cabello, haciendo una cuenta matemática, si tu cabello crece cada día 0,5 milímetros, a los 30 años sin cortarte el cabello, probablemente tu cabello tiene entre 2,40 metros y 3 metros.
Juan, lo mismo que Sansón, tenía 7 trenzas. Imagínate, Bob Marley parecía un calvo al lado. Y cuando Juan estaba en el agua, su cabello, su señal de consagración, flotaba encima del agua. Y toda persona que quería acercarse a Juan tenía que pasar por esa consagración de cabello. Cuando la gente se te acerca, tu relación con el Señor está flotando. Y cuando alguien se acerca para pedirte un consejo, para pedirte ayuda, para pedirte oración, quiero que sepas que ellos entran en ese aura, en ese lugar de radiación, impacto, y ellos perciben la presencia del Señor. Muchas veces la presencia del Señor se percibe en la vida de un ser humano. Cuando te acercas se percibe. Es una consagración, es una relación, es una radiación, es un aura sobrenatural. Y Juan dice, yo os bautizo en agua, porque estoy hasta la cintura en agua, pero hay alguien que está hasta la cintura en un río de fuego. ¿Por qué Jesucristo podía bautizar en fuego? Porque Él estaba en el río del fuego. No sé si has visto algunas veces cuando un volcán explota y ves las corrientes de lava. Así imagínate, en medio estaba Jesucristo bautizando. Tú solo puedes bautizar a gente en lo que tú mismo vives y te rodea. El primer bautismo es el bautismo en el agua de Juan. El segundo en la persona del Espíritu Santo. El tercero en el fuego. El fuego que te purifica. El fuego que te santifica. El fuego que te aviva. El fuego, como dice el profeta Zacarías capítulo 2, que te protege. El Señor trae el fuego. Él dice en Lucas capítulo 12, versículo 49, he venido para traer fuego, un fuego celestial que enciende tu alma, tu espíritu, tu lengua, toda tu vida, un fuego celestial. ¿Qué fue lo que sorprendió a Moisés cuando vio la zarza arder? ¿Sabes qué fue? Que ardía pero no era consumada. Lo mismo el Señor. Siempre que tú ardes para Jesucristo, tú ardes pero no eres consumado. Pero siempre que tú ardes para algo del mundo, te va a consumar. El mundo te da fuego, pero te consume. El cielo te da fuego, pero te aviva. Es un avivar. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Oh, Timoteo, acuérdate de esa fe infringida, que no estaba contaminada, esa fe pura que tú recibiste de tu abuela y de tu mamá. Por tanto, te animo. Aviva el don, los dones que Dios te ha dado con fuego. Los dones del Espíritu Santo necesitan el calor del fuego de Dios. El primer bautismo es en agua, según Juan. El segundo bautismo que encontramos en Mateo capítulo 3, Hechos capítulo 2, es el bautismo en el Espíritu Santo. El tercero en fuego, en ese fuego del Espíritu Santo. El cuarto bautismo es el bautismo interesante que se llama en sus dolores. Juan, el apóstol Juan y su hermano Jacob, en español le llamamos Santiago, fueron a Jesucristo en Mateo capítulo 20, versículo 22, y le dijeron, Señor, tenemos algo en nuestro corazón, queremos pedirte algo. Por favor, ordena que yo y mi hermano estemos a tu diestra en tu reino. Bueno, interesante dice Mateo que fue la mamá de Juan
y de Santiago que pidió. Os puedo decir una cosa, querido oyente. La mamá tenía más fe que sus hijos. Porque fue la mamá que sabía que Jesucristo iba a sentarse en su reino. La mamá de Juan, queridos, ella creía ya en la resurrección. La mamá de Juan sabía que Jesucristo iba a reinar sobre todo y dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha, uno a la izquierda. Y Jesucristo les dice a los dos: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo? La copa, dice en griego. Ellos dicen sí, y no sabían de qué estaba hablando. Y ahora, oye, ¿podéis ser bautizados en el mismo bautismo que yo seré bautizado? En sus dolores. Y ellos dicen: podemos. Por favor, por el amor de Dios. Ellos no sabían lo que les esperaba. ¿Sabes? Ser bautizado en ese bautismo es algo, compartir el dolor de Jesucristo por el mundo. En nuestro lenguaje hay una palabra para eso. ¿Sabéis cómo se llama? Compasión. Eso es cuando se comparte la pasión, cuando se comparte el dolor, el amor de Jesucristo por el mundo. El Señor es bueno, querido, para siempre es su gracia, y Él quiere compartir con nosotros su preocupación por las personas. Hay personas que comparten el odio de Satanás con el ser humano. Siempre que tú veas a alguien odiar, es porque el diablo le ha compartido su odio. Siempre que tú veas a uno amar, es porque el Señor compartió su amor a esa persona. Quinto, encontramos el bautismo en el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos eso? Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Y sabes, querido oyente, mire, por favor esté atento porque es muy serio lo que voy a decir ahora. Muy serio y a la misma vez lo digo con dolor y con preocupación y con tristeza. El apóstol Pablo dice que fuimos por el Espíritu Santo bautizados en un cuerpo. Es interesante que la Biblia nunca le llama el cuerpo de Jesús, sino el cuerpo del Cristo. Interesante. Ok. Todos cristianos somos partícipes probablemente de tres cosas. Porque el apóstol Pablo llama a la iglesia, le llama la novia, le llama el cuerpo y le llama el ejército. Pero ¿sabes a lo largo de los años lo que me he dado cuenta? Que todos los cristianos, todos son miembros de la novia. Le gusta la novia, le gusta la fiesta, le gusta... ¿Por qué? Porque cuando hay una novia, hay una boda, hay una fiesta y todo gratuito. Nosotros que vinimos de Alemania, sí somos españoles, pero nos crecimos en Alemania. Yo me quedé asombrado la primera vez que me invitaron a una boda aquí en España. Me invitaron a una boda, me dijeron: pastor, ¿puede venir? Digo, sí, claro. Y me dijeron, pero el plato vale 120 euros. Y yo pensé, ¿un plato? Y yo pensé, ¿quiere que traiga un plato? ¿Pero qué plato vale 120 euros? Yo me dije, vale, a lo mejor quieren comprarle a la novia platos y vasos y tenedores y quiere un plato de oro, porque un plato de 120 euros, señor, un plato
Hoy se compran platos en el chino por 1 euro, por 2, caros por 3, por 4. Pero un plato por 120 euros. Esposa y yo no sabíamos de eso. Y como no encontramos plato por 120 euros, y no sabíamos qué plato quería la novia, fui a la boda. Y entonces vinieron a la mesa y me pidieron el plato. Y dije, mira hermano, de verdad, no he traído plato. Porque no sabía qué plato quería la novia, de qué color, de qué... Se me queda mirando y dice, no, el plato de comida. Entonces miré la comida, al medio pollo este. Y dije, ¿me vas a contar que esto cuesta 120 euros? ¿Pero de dónde viene este pollo? ¿De planeta Marte? Igual, le di más de 120 por cada uno, además. Y me di una cosa cuenta. Que nosotros en Alemania, cuando alguien te invita a la boda, oye lo que te voy a decir. Nadie paga su plato. Todo es gratuito. Tú luego le das un regalo, pero nadie paga un plato, por el amor de Dios. Nosotros hicimos la fiesta, invitamos a todo gratuito. Cuando uno es invitado a la boda, todo es gratuito normalmente. Todo es gratuito. Si alguien quiere dar algo, que lo dé. Dios es bueno, no va a faltar, no te rompa la cabeza. Pero lo que voy es esto. Cuando Jesucristo nos invita a la boda del Cordero, ahí nadie va a pagar el plato. Porque Jesucristo pagó con su sangre, con su vida. Por eso, todo cristiano es partícipe de la novia, sí. Pero segundo, no todo cristiano es partícipe del cuerpo. Tú puedes visitar una iglesia y aún eso no eres miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque para ser miembro tienes que dejarte involucrar, o mejor dicho, como un engranaje. Tienes que permitirle al Espíritu Santo que Él te incorpore en el cuerpo. Y yo he visto, no muchos, pero he visto personas que van de un lugar a otro, a otro, a otro, y nunca echan raíces en una iglesia. Esa gente nunca crece. Si tú no estás en una iglesia bajo autoridad, porque todos nosotros somos miembros de la iglesia que Jesucristo tiene en todo el mundo. Llámale como le llames, iglesia católica, evangélica, presbiteriana. Jesucristo no tiene muchas iglesias, Él solo tiene una. Él solo tiene una novia, un pueblo, un cuerpo. Todos somos miembros de la iglesia en todo el mundo, pero también tenemos que ser miembros de una iglesia local, allí donde vives o a donde está tu corazón. Importante no solo encontrar una iglesia, importante es encontrar tu iglesia. Algunos dicen, pastor, pero me han hecho mucho daño. Lo sé y lo lamento. Pero aún eso existen muy buenas iglesias, con muy buen liderazgo. Pero no todo cristiano se deja involucrar en el cuerpo. Otra vez, ¿todos son miembros de la novia? Sí. Pero no todos son miembros del cuerpo. ¿Cómo se identifica uno siendo miembro del cuerpo? ¿Sabes cómo? Protegiendo el cuerpo, alimentando el cuerpo, estar conectado con el cuerpo. Pero hay otra tercera categoría de personas, dice el apóstol Pablo, que es el ejército. Y no todos los que están en el cuerpo son parte del ejército. ¿Por qué? Porque para ser parte del ejército depende de tu relación con el Señor. No todos los cristianos en el reino de Dios son aptos para la guerra espiritual. Déjame explicarlo con mucha delicadeza. Attention, please. Hay muchos dañados, lastimados, que necesitan tiempo
para sanar su corazón, sus experiencias, su alma, su mente. A esas personas hay que darle tiempo. Pero los que van a la guerra son los que han sido sanados y restaurados contra esos poderes diabólicos, atando y reprendiéndoles. Por eso, ¿son todos los cristianos miembros y partícipes de la novia? Sí. ¿Son todos los cristianos parte del cuerpo? No. No. Porque no todos se incorporan en una iglesia local. Por eso nunca van a crecer. No van a crecer porque es así. Hay 3 versículos en el Nuevo Testamento que dice que si no estás involucrado en una iglesia local, no vas a crecer. En otro momento lo vamos a desarrollar esto. Y tercero, somos partícipes de un ejército, pero solo los que están sanos y soportan la presión y los ataques diabólicos. Por eso, primero, existe el bautismo en agua, según Juan. Segundo, el bautismo en el Espíritu Santo. Tercero, el bautismo en fuego, fuego del Espíritu Santo. Cuarto, el bautismo en los dolores de Cristo. Porque Jesucristo le dice, ¿podéis ser bautizados como yo? Quinto, encontramos el bautismo en el cuerpo. Pero ahora, sexto, y ahí vamos a regresar después, existe el bautismo en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Ahí ahora después voy. Vamos a seguir al punto 7. Existe el bautismo del pueblo de los judíos. Moisés, en primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6, él dice que el pueblo de Dios fueron bautizados en la nube y en el mar, sin darse cuenta cuando salieron de Egipto. Interesante. Están bautizados en la nube y en el mar, dice primera carta de Corintios 10, versículo 2. Luego existía una práctica de algunos que estaban como una cabra. El apóstol Pablo lo menciona porque lo conocían, pero él no lo confirma. Algunos que se dejan bautizar por los muertos. Como hoy hay algunas sectas que se dejan bautizar por los muertos. Y mire, querido oyente, mire. Yo tengo muchos familiares. Muchos. Que a mí me hubiera encantado que yo pudiera hacer algo para ellos ahora. Yo que estoy vivo, ellos muertos. Si yo podía hacer algo por mi abuelo, no. Por mi abuela, María. Por mi otro abuelo, Juan. Por mi otra abuela, Isabel. Y por los bisabuelos. Si yo podía hacer algo por ellos, yo lo haría. Pero ahora ya no es posible. Cuando uno muere en la tierra, ya no hay ninguna posibilidad de hacer algo por ellos. A mí me encantaría hacer algo, pero no es posible. Es imposible. Ya no está permitido. Sea una misa. El otro día, una linda persona católica vino a la iglesia y me dijo, pastor, mi papá ha muerto. ¿Puede orar para él? Yo le dije a esta linda, simpática, amable mujer, le dije, mire, vamos a orar, sí, pero le quiero decir la verdad. Y quiero preguntarle una cosa. ¿Su papá creía en el Señor Jesús? Sí, decía. Él intentaba ir todos los días, cuando era posible,
a misa. Dijo, vale, me encanta. Y le dije, mire, señora, yo estoy convencido que su papá creía en Jesucristo. Dice ella, sí. Digo, entonces él está salvo. Si él cree en Jesucristo, él está salvo. Porque detrás de la muerte yo no puedo hacer ninguna oración por él. Sí puedo orar por usted y por su familia. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a orar de otra forma. Entonces le pregunté el nombre. No quiero repetirlo otra vez por respeto a la dama. Y le dije más o menos, Padre, yo te doy las gracias por el señor Antonio. Gracias por el buen padre que él fue, el buen matrimonio, esposo, el buen abuelo, amigo, la gran bendición que él ha sido para toda su familia y para todos los que le conocían. Padre, te doy las gracias por Antonio. Te doy las gracias por esta linda familia, le bendigo con consuelo. Oré por ella y ella dijo, es verdad, pastor. Solo antes de la muerte tenemos la posibilidad de ser salvos. Detrás de la muerte ya no hay posibilidad. El apóstol Pablo no dice que la gente esta rara, la gente rara que se dejaba bautizar por los muertos. Los muertos, lamentablemente. Pero vamos al bautismo que nosotros cristianos creemos, practicamos y podemos experimentar. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 12, pero también en Romanos, capítulo 6, él habla del bautismo y déjame explicarlo de esta forma. El apóstol Pablo en la carta a Colosenses dice, sepultados, enterrados con él en el bautismo y juntamente con él resucitados mediante la fe en el poder de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 6 y en Colosenses 2 nos habla del bautismo que es un entierro. Dice la Biblia, Romanos 6:3. En versículo 2 dice que hemos muerto con él. ¿A qué? A la vida antigua. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos juntamente con él enterrados para la muerte, por el bautismo. Y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria de Dios, también nosotros resucitamos a nueva vida. Qué bonito. Déjame explicarlo de la forma más fácil que se pueda explicar, que es el por qué nosotros cristianos nos dejamos bautizar. Atención. ¿Por qué es necesario dejarse bautizar? Lo podemos ver también en Hechos capítulo 8, donde la Biblia habla del eunuco, un hombre que vino de Etiopía, de África, compró un rollo de la Biblia del profeta Isaías, que seguramente era el texto griego de la Septuaginta, porque así nos cita según la Septuaginta, y el hombre se deja bautizar. Van por el desierto, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, «He aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Y Felipe le dice, «Si crees de todo corazón, puedes». Y él dijo, «Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y él fue bautizado. ¿Qué significa ser bautizado? Hoy en día se bautiza para dar un nombre. Se bautizan niños con un nombre. Se bautizan cuando vas en un globo. Para subir en un globo, cuando tú vuelas la primera vez, te bautizan. ¿En serio? Y hay ciertas formas de bautismo. Pero ahora, oye, el bautismo no te da un nuevo nombre. Antiguamente, y hoy todavía en parte de China, en la India, en otros lugares, cuando la gente se deja bautizar,
Ellos eligen un nuevo nombre. Yo cuando fui a Shanghái, a Wuhan, a China, yo me encontré con Alexander Quinchancong, con Juan Chincancán. Digo, ¿cómo va esto? Y él me dijo, es el nombre que yo me he elegido. Ah, digo, vale. Ellos eligen un nuevo nombre para una nueva vida. Pero en el bautismo no se recibe un nuevo nombre. Se recibe una nueva vida. Déjame explicar. Ser bautizado significa que tú llevas la naturaleza que has recibido de Adán, esa carnalidad, esa atracción carnal, porque es interesante que la carne se crucifica todos los días, pero el hombre viejo, antiguo, como dice Romanos 6, se entierra. No confundas lo uno con lo otro. Y lo que tú entierras, cuando tú te dejas bautizar, estás enterrando tu vida antigua. Tú vas a las aguas y cuando entras a las aguas, la naturaleza vieja, el hombre viejo se queda en las aguas y cuando sales de las aguas, resucitas a una nueva vida. Quiero decirte que los demonios, que toda tu vida te estuvieron amargando, pueden seguirte, atención, hasta el momento que entras a las aguas. En el momento que sales de las aguas, ya ni te ven. ¿Por qué? Porque has resucitado en otro lugar. Tú entras a las aguas, dejas tu vida antigua y resucitas juntamente con Jesucristo por fe a la vida bajo la gracia. El bautismo es tan importante que no os podéis imaginar. El bautismo no es algo simbólico solo, o algo de obediencia. No solo eso. El bautismo es de verdad dejar su vida antigua atrás. Entras a las aguas, dejas tu naturaleza vieja ahí y resucitas con Jesucristo de nuevo. El bautismo tiene un poder tremendo. El bautismo tiene un poder impresionante. Y muchos de nosotros cristianos fueron obligados a ser bautizados. Muchos de los que vienen de iglesias evangélicas. Tu entorno te obligó a bautizarte en algún momento sin tener conocimiento. Pastor, ¿qué curso tengo que hacer yo para ser bautizado? Perdona, has comprendido mal. Tú no te preparas al bautismo. Es el bautismo que te prepara a ti a una nueva vida. El bautismo no es una meta, el bautismo es un principio de nueva vida. Por eso, nosotros ahora vamos a bautizar este fin de semana. Vamos a bautizar. Toda persona que diga, pastor, yo quiero ser bautizado por fe. Me viene una hermana y me dice, pastor, pregunta, a mí me bautizaron de niña, de bebé, en un lugar. Y me dice, ¿estoy yo bautizada? Y le dije, hermana, pero déjame preguntarte una cosa, ¿lo hiciste por fe? Le dice, ¿qué fe? Si no sabía ni decir papá ni mamá. A mí nadie me preguntó. Y yo dije, mira, yo felicito a tu papá y tu mamá por el buen corazón. Pero bíblicamente tú no estás bautizada. Y ella me dijo, pastor, ahora he comprendido el bautismo, yo me quiero dejar bautizar. Porque eso que me bautizaron de bebé, yo no tenía idea, nadie me preguntó, pero yo quiero ahora por fe. Y le dijo, hazlo. Porque este es el verdadero bautismo. No existe rebautizar. No existe el segundo bautismo. No. No. En el momento que tú tengas la fe para ser bautizado, y no importa si llegas a la fe con 7 años, con 9 años, con 10 años. El otro día me trae una mamá, un jovencito. Tendrá 9 o 10 años.
La mamá dice, pastor, ¿mi hijo se puede dejar bautizar? Digo, ¿por qué? Dice, ¿quieres ser bautizado? Me di la vuelta y le pregunté al pequeño, ¿tú te quieres dejar bautizar? Y él me dijo, sí, pastor. Y le dije, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y me dijo, de todo corazón lo creo. Entonces me di la vuelta a la mamá y dije, yo creo que su hijo está más preparado que usted. Por eso, el ser bautizado es dejar la vida antigua atrás. Esa vida destructiva que era atraída por el pecado. Lo dejas y resucitas de nuevo. Cuando estuve en Israel, había muchos que me decían, pastor, porque cada vez que he ido a Israel bautizado 70, 80 personas mínimo. Y algunos me dijeron, pastor, yo me quiero rebautizar de nuevo. Digo, no, eso no existe. Y ellos me dijeron, mire, así como usted lo ha explicado, yo no lo sabía. Me acuerdo de un caso de una señora y dije, ¿a qué edad te dejaste bautizar? Ella dice, a 13 años. Le dije, ¿lo hiciste por fe? Dice, no, pastor. En el grupo de jóvenes dijeron, todos vamos a dejarnos bautizar. Y no comprendimos nada. Dice, me gustaría rebautizarme. Digo, hermana, eso no existe. Pero puedes hacer una cosa. Yo te recomiendo una cosa. Yo no te puedo rebautizar. Si tú lo hiciste porque alguien te hizo presión o que tú no sabías nada, eso es otra cosa. Pero yo te recomiendo una cosa. Ahora que estamos en el Jordán, tú no te vas a dejar rebautizar, tú te vas a consagrar de nuevo al Señor. Vas a entrar conmigo a las aguas. Yo no te voy a tocar. Tú mismo vas a bajar en estas aguas y te vas a consagrar al Señor. Y esta hermana entró conmigo al Jordán, hicimos juntos una oración y ella bajó a las aguas, debajo agua, se levantó y pegó un chillido porque ahora lo había comprendido. Queridos, el bautismo tiene mucha fuerza cuando es por fe.